Buenas, buenas. Bueno, tal como les había aclarado en el primer video, hoy vamos a ver estas 4 líneas de código que al final terminan siendo 5 y les voy a explicar para qué sirven estas líneas de códigos en las macros. Principalmente en- lo van a notar más en macros un poco más largas que esta o con un poco más de información. La primera de ellas es Application Screen Updating, en este caso declarada al inicio como false y declarada al final como true. Esta propiedad lo que hace, lo que evita cuando uno pone en false es el parpadeo de la pantalla cada vez que la macro ejecuta un cálculo. Esto lo que hace es ralentizar bastante la macro y a la vez es un poco molesto a la vista. Por eso es recomendable al principio declararla en false y al final de la macro declararla en true. ¿Por qué al final de la macro en true? Porque si uno la deja en false, va a pensar que la macro en realidad no está funcionando, y la macro en realidad sí está funcionando, solamente que al tenerla en false desde el principio no te está mostrando los cambios. Después, Application Calculation en la primera declarada al inicio como Calculation manual. Esto lo que hace es los cálculos que uno pone en el Excel están declarados por default en automático. Es decir, cuando uno hace 2 más 2 y pone una celda en la cual te trae ese resultado, automáticamente te va a traer 4. Si uno lo pone en calculation manual, debería guardar los cambios cada vez que hace un cálculo. Por eso es obviamente más práctico dejarlo en automático. El tema es que en las macros, dejarlo en automático desde el principio lo que hace es que cada vez que se actualiza un dato, se va a volver a calcular todo. Y esto también contribuye a que la macro sea un poquito más lenta. Entonces, lo que hacemos en este caso es declararla al inicio como XL Calculation Manual y declararla al final como Calculation Automatic para dejarla otra vez en su estado original y que después no tengas problemas en ese mismo Excel modificando alguna cuenta y que no te actualice los cambios en el momento. Por otro lado, tenemos Application Enable Events, declarado en false al principio. Los eventos son los que se cargan directamente en esta página, en este acceso de Workbook, y seleccionando directamente el libro en sí. Son eventos que, por ejemplo, se hacen para que se disparen cuando se abre el archivo, se cierra el archivo o cuando se toca guardar. En este caso, esta macro no tiene eventos, pero como buena práctica, yo siempre lo dejo por las dudas, declarado como false para que esos eventos no se disparen continuamente y declarado al final como true, para que los eventos sigan su curso habitual una vez que termine esta macro. Por último, dentro de las 4 variables que en mi caso siempre pongo al inicio, es ActiveSheet Display Page Breaks. En este caso en false. Esto principalmente es porque algunas funciones en específica tienen problemas de compatibilidad entre el Excel 2003 y las versiones del 2010 o 2007 también. Entonces lo que hacemos es evitarlos de esta forma, declararlo como false al principio y declararlo como true al final. Y por último, pero solamente para el caso del final de la macro, dejamos Application Cat Copy Mode en false, que esto es si dentro del recorrido de la macro se copiaron datos para después pegarlos en otro lado, eso va alimentando el portapapeles, entonces lo bueno es que se pueda vaciar al final, porque esto también contribuye a que la macro se ralentice. Entonces, poniéndolo en false, directamente eliminamos todas esas copias que se fueron haciendo de datos que se fueron guardando. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias y espero que les sirva el contenido.